Antes, para cumplir un deseo había que encontrar a un genio. Ahora, lo difícil no es encontrarlo, sino saber qué deseos pedirle. OpenAI acaba de marcar un nuevo estándar en el silencio con la inteligencia artificial, al que otros se van sumando. Ha lanzado lo que he nombrado como el modo genio de Aladdin. Este se trata de un nuevo modo voz avanzado que ya no solo responde consultas por llamada, sino que es capaz de acompañarnos y hacer cualquier cosa que le pidamos. Para descubrirlo, lo pondremos a prueba con 6 casos de uso que te permitirán hacer cosas como controlar tu ordenador sin tocarlo, eliminar los tutoriales para tareas específicas, generar todo un proyecto completo con 0 clics o hasta controlar todo con un solo móvil, entre otros casos de uso. Lo que veremos será literalmente como llamar a un genio que cumple nuestras peticiones sin tener que tocar absolutamente nada. Y además, lo podremos hacer de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Vamos a empezar con el primer caso de uso, que también se posiciona como el nivel número 1, ya que realmente conforme avancemos con los casos de uso iremos subiendo el nivel. Para empezar descubriendo sus capacidades, saltemos a la plataforma de escritorio de ChatGPT. Siendo esta plataforma de aquí que te puedes instalar gratis tanto en Windows como en Mac, y de la que por cierto ya he hablado en todo detalle en un vídeo que te voy a dejar abajo en la descripción. Desde aquí ahora nos vamos a encontrar nuevamente este icono de iniciar una llamada por voz muy similar a como nos encontrábamos en la versión web, solo que aquí realmente tenemos muchísimas más capacidades para descubrir de lo que es capaz. Fíjate que yo desde aquí acabaría de abrir mi carpeta de escritorio, vamos a entrar en una llamada y vamos a comprobar si realmente va a poder hacer diferentes acciones más allá de respondernos a consultas. Para hacer esto solo le tenemos que dar un clic aquí y vamos a ver cómo funciona. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, te escucho perfecto. ¿Y tú? ¿Me oyes bien? Te oigo muy bien. Genial. Aquí ando con ganas de echarte una mano, simplemente charlar un rato. Perfecto. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Pues mira, me gustaría para empezar que me dijese si puedes ver lo que tengo en mi carpeta de descarga. Sí, déjame revisar eso. Ya está. Veo tu carpeta de descargas. Hay varios elementos, incluyendo una carpeta de proyecto, unos PDFs, algunas imágenes y 2 videos. Perfecto. Vale, mira, vamos a hacer ahora una cosa. Como me has dicho que hay un par de imágenes, me gustaría que ahora, para empezar, me crees una carpeta llamada imágenes. Claro, la creo. ¿Qué nombre exacto quieres que tenga la carpeta? Imágenes estaría bien. De acuerdo, la creo con ese nombre. Ya está. La carpeta imágenes se está creando en descargas. Listo. Vale. Ya está creada en descargas. Perfecto, por aquí la veo. Mira, y ahora lo que quiero que hagas es las 2 imágenes que tenías, muévelas a esa nueva carpeta. Vale, lo hago. He localizado las 2 imágenes y ahora las muevo a la carpeta imágenes. Listo. Ya están dentro de la carpeta imágenes. Vale, genial. Por aquí las veo. Vale, para terminar una última consulta. Mira, hay una miniatura que se llama Bombas ChatGPT. ¿Podrías analizarme qué hay escrito con el texto de color amarillo? Lo miro. He encontrado la miniatura y ya reviso el texto amarillo. El texto en amarillo dice gratis. Efectivamente. Genial, pues muchas gracias, eso sería todo. Con gusto. Aquí estoy si necesitas algo más. Y fíjate, con esto ya no hablamos de entrar en una conversación con voz, con una inteligencia artificial para que nos responda a ciertas consultas concretas, sino que literalmente será hablar como con una persona que tiene un ordenador por sí sola. Ahora, más allá de respondernos a consultas, puede ejecutar cualquier tipo de tarea. Acabamos de ver un caso de uso que recuerda es el nivel número 1, el más básico, de lo que estaremos viendo a lo largo del vídeo, en donde le hemos pedido que mire lo que tenemos en una carpeta, que cree otras nuevas carpetas, que mueva cosas de ubicación y hasta que analicen nuestros propios archivos. Con el segundo caso de uso ya no solamente vamos a entrar en el nivel número 2, sino que veremos cómo esto cambia por completo flujos normales de nuestro día a día. Ahora vamos a ponerlo a prueba utilizando diferentes herramientas, imaginando que realmente no sepamos utilizarla. Anteriormente, para poder ver cómo utilizar una herramienta, pues nos podríamos ir a tutoriales, como este que estás viendo de YouTube, para poder aprender la plataforma. Pero ahora, esta gente vamos a ver cómo realmente nos puede acompañar por la llamada para que nos asista, eliminando así muchos tutoriales específicos. Para ello, volviendo sobre ChatGPT, voy a iniciar un nuevo chat y antes de iniciar una llamada, acabaría de crear aquí un lienzo en blanco de una plataforma de edición de imágenes llamado Canva.
Así que ahora vamos a ver si nos puede guiar con el paso a paso para las diferentes cosas que necesitemos hacer. Para ello, fíjate ahora que si yo le doy a la llamada, independientemente de la pantalla en la que esté o herramienta en la cual esté trabajando, siempre me va a aparecer un círculo azul haciendo referencia a que nos está acompañando en esa herramienta. Vamos a verlo ya, así que vamos a entrar en llamada y nos movemos a Canva. Oye, mira, estoy ahora mismo en una herramienta llamada Canva. ¿Podrías verla? Un segundo, lo estoy revisando. Fíjate que ahí ha sacado una veo captura. Que tienes Canva abierta en Chrome con un diseño de miniatura de YouTube sin título y está en modo de guardado automático. Efectivamente, pues mira, mi jefe me acaba de mandar que cree un diseño en esta herramienta, no sé por qué, nunca lo he utilizado, pero en mi currículum he puesto que yo sabía utilizar esta herramienta. Así que necesito que me ayudes a crear este diseño. Para empezar, tengo que poner un color corporativo de fondo. Ahora mismo tenemos uno blanco. ¿Cómo puedo cambiarle el color? Déjame ver el fondo actual y cómo cambiarlo. Haz clic en una zona vacía del lienzo blanco. Arriba verás un cuadrito de color, normalmente blanco. Púlsalo y elige el color corporativo o pega su código hexadecimal si ya te lo pasaron. Vale, perfecto. Ya tengo por aquí el lila. Ahora necesitaría añadir un texto. ¿Cómo haría eso? Déjame revisar cómo está tu interfaz. En la barra lateral izquierda, pulsa Texto y después en Añadir un cuadro de texto. Escribe directamente y luego arrastra el cuadro donde lo necesites. Vale, perfecto. Tengo ya por aquí el texto, pero lo cierto es que necesito que sea un poquito más grande y en negrita. ¿Eso cómo lo hago? Ahora te indico cómo ajustarlo. Selecciona el cuadro de texto. En la barra de arriba, sube el número del tamaño de la letra y pulsa el icono de la V para negrita. A ver, imagino que tengo que seleccionar esto. Vale, ya lo tengo por aquí seleccionado. Bien, y ahora para terminar, y yo creo que ya a partir de ahí puedo seguir yo solo, ¿cómo puedo añadir alguna especie de dibujo o diseños que tenga directamente esta plataforma? Déjame revisar cómo añadir un gráfico de la propia plataforma. En la barra lateral izquierda, pulsa Elementos. Ahí puedes buscar formas, ilustraciones, flechas o el tema que quieras. Haz clic en uno para añadirlo y luego ajustar tamaño, posición y a veces color. Vale, pues mira, me gustaría añadir una especie de infografía de un cohete, en concreto para una cosa tan específica como lo debería buscar de una forma más rápida. Déjame ver cómo encontrar ese tipo de recurso en Canva. En Elementos, usa el buscador y prueba cohete infografía, rocket infographic o rocket illustration, que en inglés suele haber más resultados. Luego, filtra por gráficos para evitar fotos y videos. Vale, mira, por aquí he encontrado una y la verdad es que lucen muy bien. Perfecto, pues yo creo que a partir de ahora puedo seguir yo. Muchas gracias. De nada, me alegro de que ya lo tengas encarrilado. Y es que fíjate, con esto es como contar con un experto las 24/7 al lado nuestra que esté mirando todo lo que estamos haciendo en nuestro ordenador. Aquí además, aunque no conozca la herramienta, como hemos visto al principio, ha podido sacar una captura, analizar de qué se trata la plataforma y como tiene suficiente capacidad e información, pues nos puede guiar con el paso a paso. Pero ojo, porque esto no se queda aquí. Esto solamente ha sido para calentar, en donde nos estaría diciendo qué tenemos que hacer. Pero si te dijera que ahora puede coger el control de la herramienta que necesitemos hacer alguna tarea concreta y que la haga por nosotros delante de nuestros ojos, pues para ello vamos a ver un segundo ejemplo en este mismo bloque. Para hacer esto me he vuelto una herramienta de edición de vídeo como podría ser la de CapCut y desde aquí le voy a importar un vídeo que tengo en la carpeta de descarga que es este reel de 2 minutos de duración, imaginándome que necesito hacer alguna edición aquí. Por lo que lo importo y una vez lo tengo aquí, ahora vamos a hacerle preguntas para que nos diga cómo utilizarlo y que además pueda hacer ciertas cosas por nosotros. Vamos a ponerlo a prueba. Para ello se nos ha quedado por aquí esta bolita que, como puedes ver, la podemos mover allá donde queramos. Yo le voy a estar dejando justamente por aquí en medio y ahora vamos a hacer preguntas a través de esta otra herramienta. De hecho, no le vamos a hacer ni siquiera cuál es para ver si puede coger el contexto. Hola, mira, ahora necesito que me ayudes con otra plataforma. ¿Podrías ver dónde estoy ahora mismo? Claro, lo estoy revisando. Voy a comprobar qué plataforma tienes abierta ahora. Estás en CapCut. Tienes el editor de vídeo abierto con la biblioteca de materiales a la izquierda, la vista previa al centro y la línea de tiempo abajo. Exacto, justo. Pues mira, tengo ahí un vídeo que acabo de importar de casi 2 minutos de duración y necesito eliminar una parte. Justamente por el apartado del final, los últimos segundos me gustaría eliminarlo. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Me podrías guiar con el paso a paso? Sí, déjame comprobar cómo se recorta ese tramo final en tu editor. En la línea de tiempo de abajo, haz clic en el vídeo. Lleva el cursor al borde derecho,
hasta que salga una flecha doble. Vale, pero y antes... arrástralo hacia la izquierda. Perdona que te corte, mira, antes de hacer eso, en el timeline no tengo nada. ¿Cómo puedo ponerlo aquí, ese vídeo que tengo importado? Déjame ver cómo poner ese clip en la línea de tiempo. En la biblioteca de la izquierda, busca el vídeo que importaste y arrástralo hasta la línea de tiempo de abajo. Vale, ahora sí que lo tengo. Suéltalo en la pista. Vale, ahora sí que lo tengo por aquí. Y una vez ya lo tengo, ¿cómo puedo quitar los últimos segundos de este vídeo? Déjame revisar cómo recortar ese final. Selecciona el clip en la línea de tiempo y pon el cursor en el borde derecho. Cuando salga la flecha doble, arrastra ese borde hacia la izquierda hasta quitar los segundos finales que no quieres. Perfecto, ya lo he cortado más o menos 1 minuto 29 segundos. Mira, por curiosidad, ¿podrías decirme cómo podría añadir transiciones? Déjame revisar cómo se añaden transiciones en este caso. Las transiciones se usan entre dos clips. Añade o divide el vídeo en dos partes. ¿Y cómo hago eso? Abre transiciones. Déjame revisar cómo se hace ese corte. Para dividirlo, coloca la línea vertical de reproducción donde quieres el corte, selecciona el vídeo y pulsa Command D. Después, abre transiciones a la izquierda y arrastra una al espacio entre los dos clips. Vale, por aquí voy a arrastrar esta que se llama Blur. Vale, parece que se ha añadido por aquí algo, vamos a verlo. Herramienta para generar imágenes. Aquí. Vale, perfecto, por aquí se me ha añadido esta transición. Vale, ahora me gustaría terminar exportando el vídeo, pero justamente ahora me tengo que ir. ¿Podrías exportarlo por mí? Déjame encargarme de esa exportación antes de que te vayas. Fíjate por aquí cómo estaría exportando el vídeo solo. De hecho, estaría manejando mi propio ordenador. Así que vamos a ver si termina de hacerlo. A lo mejor ahora me está escuchando, pero bueno, vamos a ver si lo termina haciendo. ¿Cuál crees que es la mejor alternativa? Y fíjate, Ya está. ahí lo tenemos, ¿no? Déjame comprobar el estado de la exportación. Sí, ya lo tenemos. El vídeo se exportó correctamente y quedó guardado en descargas. Y fíjate lo que acabamos de conseguir con esta última actualización. Ya no hablamos solamente de que nos asista a aprender sobre una herramienta o que podamos solventar ciertas consultas, sino que literalmente pueda hacer el trabajo por nosotros. De hecho, este editor de vídeo que acabas de ver no es una versión web, sino que lo tengo instalado en local, ha podido coger el control de mi ordenador, meterse en esta herramienta concreta y hacer esa tarea específica de exportación de vídeo. Lo cierto es que esto parece del futuro, un agente de inteligencia artificial que ya no solamente nos responda a consultas, sino que puede ejecutar tareas simplemente como si estuviésemos en llamada con una persona. Eso sí, muchos proyectos necesitan conexiones fiables para investigar, automatizar o trabajar con datos. Por ello, te quiero presentar a DataImpulse, una plataforma de proxies residenciales premium con cobertura en más de 195 ubicaciones. Esta combina alcance, control y sencillez. Tiene más de 90 millones de IP repartidas en 195 países y permite comprobar cuántos proxies hay disponible por ubicaciones. Mira, desde la parte de ubicaciones proxy podrás ver todas las IPs por estas ubicaciones, de los centros de datos, ubicaciones de móviles y la residencial premium. Y oye, desde el panel no solo podrás encontrar el detalle de tus proxies, sino que también podrás administrar tus IPs para un mayor control. Funciona con un pago por uso muy fácil de entender, $1 por 1 giga. Y además, estos gigas no tienen fecha de caducidad. Por cierto, no revenden proxies de otros proveedores, manteniendo una buena calidad y precios competitivos. Te dejo por la descripción un enlace por si lo quieres probar por ti mismo. Gracias a DataImpulse por patrocinar este vídeo y una vez sabemos esto, veamos el siguiente caso de uso. Parece que ya lo hemos visto todo, pero nuevamente subimos un peldaño más en el nivel, con el tercer caso de uso, donde estaremos viendo cómo además el agente se va a poder interconectar con cualquier herramienta que tengamos directamente en nuestro propio ChatGPT. Ya sean plataformas de trabajo, a nivel personal o de lo que necesitemos, se va a poder interconectar y nosotros mientras hacemos una llamada por voz con esta agente va a poder ejecutar cualquier cosa que le pidamos en estas. Para poder ver esto, acabo de volver a ChatGPT y vamos a iniciar una primera llamada para poder ver cómo realmente se puede conectar con todos los complementos que tengamos disponibles. Ten en cuenta que sobre los conectores y todas las últimas actualizaciones es el vídeo que te he dicho antes que te dejo en la descripción, aunque por cierto por esta tarjeta aquí también te lo voy a dejar. Así que ahora, como yo en el apartado complementos sé que tengo entre otros mi Gmail, le puedo hacer consultas como la siguiente. Muy buenas. Oye, mira, me gustaría que me dijeses cuáles son los 3 últimos emails que tengo. De acuerdo. Voy a revisar tu bandeja de entrada para ver los mensajes más recientes. Fíjate, desde aquí
lo voy a mutear y fíjate cómo se estaría conectando con mi propio Gmail, ya que ya lo he conectado anteriormente y me daría la respuesta. Aquí están tus 3 últimos correos. Uno de Gamma, indicando que alguien vio por primera vez las habilidades skills. Otro de Google, avisando que compartiste datos de tu cuenta al iniciar sesión en moonshot.ai. Y uno de Instagram sobre un nuevo inicio de sesión desde Chrome en un Mac en Orihuela. Perfecto. Muchas gracias. Cuando quieras. Y fíjate, ya no hablamos ni siquiera que tengamos que tener abierta esa aplicación para poder ejecutar tareas. Ahora lo podemos conectar vía complemento a nuestra cuenta de ChatGPT y de esta forma el agente se va a poder ocupar de hacer cualquier tipo de cosa, ya sea analizarnos alguna información que le hayamos pedido, como incluso ejecutarnos cualquier tarea en esta. Vamos a ir fuerte ahora en este bloque, así que vas a estar viendo cómo ya no solamente le voy a pedir que ejecute tareas en concreto, sino que también voy a hacer que haga varias a la vez. Vale, genial, pues mira, necesito ahora que sobre el último email le envías una respuesta dándole las gracias. De acuerdo, preparo esa respuesta. Ese último correo es una alerta automática de seguridad de Instagram y no parece algo que tenga un destinatario adecuado para responder. Yo te agradezco la honestidad, pero aún así vamos a hacer esa tarea, igualmente. Tú envíalo directamente, no hace falta ni que lo revise. De acuerdo, lo gestionaré tal cual me indicas. Listo, ya envié el correo con un gracias al aviso de seguridad de Instagram. Vale, voy a revisarlo, gracias. Estupendo, aquí sigo por si necesitas algo más. Y fíjate, antes de verlo, incluso si la tarea no tiene sentido, como en este caso un email de alerta, pues realmente nos lo va a hacer saber, haciendo así que realmente pueda sonar lo más humano posible. No obstante, sobre mis últimos emails, aquí efectivamente me encuentro este de Instagram y veo un hilo de 2 mensajes, así que si le doy un clic, pues desde aquí veo efectivamente esa alerta que me ha sacado por aquí y un poquito más abajo podemos ver cómo desde aquí le ha enviado ese gracias que nos ha dicho. Por lo que aquí ya no solamente está la información, sino que de forma crítica nos va a decir lo que va a hacer y las va a poder ejecutar. Ahora sí, vamos a ver cómo lo podría hacer en paralelo. Mira, ya que tienes acceso a mi correo, vas a coger ahora, en vez de los 3 últimos, quiero que cojas los 5 últimos. Me generes un resumen con el contenido que tiene ese email y me lo pongas directamente en mi carpeta de descargas. Adicionalmente a esto, me gustaría que hagas otra tarea y sería generar una animación, nada, de unos 20 segundos a través de la herramienta de Hyperframes, pues para generar un pequeño vídeo de la información que hay en ese documento que vayas a crear. Pero mira, como son tareas tan distintas, me gustaría que esta última me lo hagas en otro chat distinto al que estamos hablando ahora. ¿Podrías hacer eso? Entendido, me encargo de ambas cosas. Crearé un documento con el resumen de los 5 correos recientes y abriré una tarea aparte para la animación con esa base. He creado la tarea independiente y ahí se pedirá el estilo visual antes de generar el vídeo. Efectivamente, fíjate, justamente te lo iba a decir ahora que lo he muteado, que no solamente puede ejecutar tareas sobre el mismo chat, sino que además va a poder generar otros hilos distintos en paralelo para poder hacer cualquier tipo de tarea. No solamente eso, sino que también le podemos hacer referencia a anteriores chats y el agente se va a poder conectar a ello para poder tener un mayor contexto. Y el resumen está guardado en descargas. La tarea de animación vinculada ya lo tiene disponible, solo falta que definas el estilo visual antes de crearla. Perfecto, mira, pues como ya tenemos el documento, dame un segundo que lo voy a revisar a ver si está. Claro, revísalo con calma, aquí estaré. Vale, perfecto, por aquí veo todo el resumen, así que parece que eso está genial. Y en cuanto a estilo visual, pues nada, sigue uno sencillo. Decide tú por mí. De acuerdo, lo defino y lo dejo en marcha. Ya se lo transmití al chat de la animación con un estilo sencillo y sobrio, para que continúen con la creación del vídeo. Perfecto, vamos a mutearlo por aquí. Vamos a abrir la otra tarea que dice que supuestamente abierto en otro hilo. Y efectivamente, fíjate cómo desde aquí no solamente tenemos otro hilo distinto que nosotros no hemos tocado nada, sino que el propio agente lo ha creado por nosotros, es decir, estaría utilizando la IA de ChatGPT por nosotros. Aquí podemos ver esa primera petición con ese contexto que nosotros le hemos dicho y conforme nos ha pedido más información y ha decidido el propio agente, pues fíjate cómo desde aquí ha tomado el control para ir siguiendo, iterando, sin ni siquiera nosotros tener que formar parte de este hilo. Ten en cuenta también que aquí, como realmente estamos trabajando con otros agentes, nosotros podríamos parar esta conversación de voz y realmente como esto lo está haciendo otro agente independiente, pues seguiría haciendo la tarea. Ya por curiosidad, una vez termine esa tarea, te voy a dejar por aquí el vídeo en el caso que no tenga datos sensibles.
con el cuarto caso de uso, y mira que las anteriores ya eran casos serios, pues aquí realmente es donde vamos a hablar con seriedad, ya que realmente vamos a entrar en una llamada con este asistente y le vamos a pedir de inicio a fin que desarrolle todo un proyecto completo. Para hacer esto me he vuelto a ChatGPT y desde aquí ahora, en lugar de darle una idea muy bien cerrada, voy a intentar hacer incluso una lluvia de ideas para hacer todo el proceso completo. Vamos a ver cómo quedaría esto. Muy buena, mira, me he levantado con un espíritu emprendedor. Me gustaría desarrollar una aplicación, no sé, me gustaría llamarla, por ejemplo, Alejadín. Y me gustaría que esta aplicación pues realmente ayude a las personas a poder guardar mediante una nota de voz, es decir, que haga transcripción, aquellas tareas que tienen que realizar y que luego con una interfaz que sea sencilla, pues puedan luego visualizar todas esas tareas, hacer el seguimiento y que la puedan ejecutar. Pero la verdad es que no estoy del todo seguro el cómo podría hacer este proyecto. ¿Qué otras funcionalidades o aspectos se te ocurren a ti? Voy a repasar opciones y una forma de aterrizar tu idea en algo construible. Alejadín tiene una idea central muy buena: convertir lo que dices al vuelo en acciones claras sin obligarte a organizarte antes de capturarlo. Yo lo enfocaría como tu asistente de tareas por voz. Hablas y te devuelve una tarea ya estructurada. Funciones que la harían realmente útil: un botón grande para grabar, transcripción que detecte fechas y personas, y una lista muy simple de hoy, próximamente y algún día. Después añadiría recordatorios inteligentes, un resumen diario muy breve y un modo conversación para consultar y ajustar tareas sin fricción. Vale. Yo empezaría con una versión mínima: capturar, entender y confirmar. Y la probaría con gente que tiene 1000 ideas y poco tiempo para organizarse. ¿Qué parte te motiva más ahora? ¿La parte técnica, la experiencia de usuario o cómo validarla con gente real? Pues mira, la verdad es que me gustaría visualizarlo. A ver si me lo pudieras enseñar, pues aunque sea un mock-up o similar. Ese primer diseño, cómo Claro. podría quedar. Voy a convertir la idea en una pantalla de ejemplo para que la veas de un vistazo. Voy a nuevamente a mutearlo y fíjate realmente como ya no solamente es capaz de crear imágenes con sus propias herramientas, sino toda la conversación, lo natural que es. Yo le digo vale y ya no se para y vuelve a pensar desde el inicio de la conversación, sino que estamos manteniendo una muy natural, seguimos hablando. Y aquí entiende que este vale, que realmente le he dicho por aquí, pues continúa por donde se ha quedado, haciendo que sea una conversación muy humana y simple de hacer. Aquí lo tienes en tu pantalla: una vista limpia de hoy, con tareas claras y el botón de voz como protagonista. La tarjeta verde muestra el momento clave. Hablas y la tarea queda creada con un toque. Vale, la verdad que lo veo bastante claro y limpio. ¿Qué te parece si trabajamos ya en la aplicación? Que me gustaría poder verla, tocarla y realmente pues interactuar un poco con esta herramienta. Déjame perfilar cómo pasar de este mockup a algo que puedas abrir, tocar y probar. He pedido un prototipo interactivo con captura por voz simulada y gestión básica de tareas. Será una versión clicable que puedas probar y comentar enseguida. Perfecto, y eso lo has hecho a través de otro chat, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. Un segundo, lo compruebo. Sí, lo he separado en una tarea aparte para que el prototipo avance sin mezclarlo con esta conversación. En cuanto esté listo, te traigo la forma más directa de abrirlo y probarlo. Vale, ¿debería ir a ese otro chat y esperar allí o no? Un momento, lo miro. No hace falta que cambies de chat. Quédate aquí, te traeré el enlace para probarlo en cuanto esté listo. Fíjate, ya ni siquiera le tenemos que decir que nos genere alguna cosa en un chat separado, ya que la gente con el que estamos hablando es suficientemente capaz de poder elegir de una forma crítica si es mejor hacer esa otra tarea que a lo mejor requiere un foco total en otro hilo totalmente independiente. Mira, acabo de irme al otro chat, sigue con los últimos pasos, pero la verdad es que no me puedo ni esperar porque no di crédito a lo que estoy viendo. De hecho, si yo me voy al inicio del todo, vamos a poder ver cómo realmente la gente de inteligencia artificial ha creado todo el prompt en detalle para que esta aplicación funcione de la mejor forma posible. De hecho, lo que te he dicho esto, ya estaré diciendo por aquí que lo tiene creado, de hecho una interfaz muy similar a lo que nos generó el otro agente. Y para ver realmente cómo ha quedado todo, voy a darle a abrir Alejadín. Desde aquí me aparece un código, pero ejecutándolo en el navegador me aparece esta aplicación de aquí, que la verdad es que luce genial, llamada Alejadín, tu memoria un poco más ligera. Esto es un prototipo interactivo de vista móvil y fíjate que ya no estamos hablando de una imagen, ya que realmente todo esto es totalmente funcional. Por aquí acabo de cerrar una tarea, además yo desde aquí puedo clicar en este botón de dímelo, se nos abriría este apartado que nosotros podríamos incluso dictar, como incluso
añadir desde aquí el PROM, le damos a añadir tarea y se nos añade desde aquí llamar al dentista y nos ha configurado directamente cuándo sería la fecha y hora, mañana a las 10. Esto lo tendríamos en próximo y en tareas completadas pues podemos ver justamente la que tenemos por aquí cerrada. Y es que fíjate, con esto ya no hablamos de ejecutar una tarea concreta, sino que literalmente vamos a poder generar un proyecto por completo de inicio a fin y dime si esto realmente no cambia por completo todo. De hecho, yo me voy a parar en este apartado, pero realmente aquí podríamos seguir todo el vídeo con el agente pidiéndole cambios de colores, de formas para que sea para otro dispositivo y demás. Y así poder estar haciendo todo esto sin necesidad de tocar ni siquiera el ordenador. En este quinto y penúltimo caso de uso vamos a ver cómo realmente nosotros vamos a poder también estar haciendo uso de todo lo que acabamos de ver directamente desde nuestros teléfonos móviles. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer sería interconectar nuestra aplicación de escritorio de ChatGPT a nuestro móvil. Para hacer esto, me acabo de volver a ChatGPT y ahora abriendo el apartado izquierdo, fíjate que abajo a la izquierda vamos a tener nuestra cuenta. Le vamos a dar un clic y ahora vamos a entrar en configuración. Al hacer esto nos vamos a encontrar este ajuste llamado conexiones, pero antes de entrar en este he recordado que uno de los casos de uso era que controlase mi ordenador, ya que yo tengo activado el uso de ordenador encendido, que es un complemento del que ya hablaba por el vídeo que te he recomendado antes, aunque por cierto, sobre la academia tenemos también un experto de ChatGPT de cero experto por si le quieres sacar el máximo partido. Por ahora no tengo todavía las últimas actualizaciones que estás viendo en este vídeo, pero pronto cuando las tenga añadidas el precio va a subir bastante, ya que tenemos un montón de actualizaciones pendientes para este curso, así que una de las mejores inversiones que puedes hacer es sumarte a este y disfrutar de esas actualizaciones de por vida gratuitas que ya vienen incluidas. Además de esto, permíteme también que tenemos el programa abierto intensivo Inteligencia Artificial, en donde ya no va a ser un curso grabado, sino que me vas a tener a mí por videollamada con un grupo reducido de personas. Acabamos de abrir convocatoria, así que si te interesa, échale un vistazo aquí y tanto un agente de inteligencia artificial como un equipo humano te echará una mano si tienes alguna duda. Bien, en lo que te he dicho esto y volviendo por donde hemos quedado, tenemos que clicar en conexiones. Y una vez hacemos esto, nosotros vamos a poder interconectar nuestro teléfono móvil a nuestra cuenta de ChatGPT de escritorio. Para ello necesitarías también tener instalada ChatGPT tanto en tu Android como en iPhone. Así que para ello simplemente tenemos que clicar en agregar. Una vez nos aparece esto, se nos va a generar este código QR que vamos a poder también agrandar. Yo sin embargo lo voy a dejar así. Y desde nuestro teléfono móvil, que por cierto te lo voy a estar dejando por aquí, entraríamos a la aplicación de cámaras, le daríamos al escanear el código QR, le damos a continuar y al poner nuestra contraseña y continuar solamente tendríamos que autorizar. Al hacer eso ya nos aparecería por aquí en el móvil todas las conversaciones que tenemos en nuestro ChatGPT y si vemos la pantalla de nuestro ordenador pues también nos aparece que estaría conectado. Aquí podríamos decirle incluso que utilice nuestro ordenador hasta estando bloqueado, yo sin embargo lo voy a dejar así, le voy a dar a listo. Y de esta forma, pues como podemos ver en el ordenador, tenemos desde aquí un dispositivo, en este caso iPhone, conectado hace un minuto. Aquí también podríamos agregar otros dispositivos distintos y realmente ahora, aunque no estemos utilizando el ordenador, vamos a poder operar desde nuestro teléfono móvil. Para ello, acabo de iniciar un nuevo chat directamente de la aplicación móvil de ChatGPT. Fíjate desde aquí cómo aparece mi ordenador MacBook Pro de Alejandro y ya desde aquí vamos a tener todos los chats de nuestro dispositivo móvil. Esto además, ten en cuenta que yo le he puesto Face ID o le podrías poner contraseña por mayor seguridad. Y realmente desde aquí abajo a la derecha vamos a poder abrir un chat desde aquí, aunque también fíjate que nos aparece el icono de hablar. Así que para ello voy a iniciar una conversación y voy a hacer referencia a cosas que hemos hecho antes del ordenador. Hola, muy buenas, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Qué necesitas? Mira, para empezar me gustaría que me dijeses a ver si sabes el nombre del último proyecto que he creado de una aplicación tipo móvil. Déjamelo revisar rápidamente. El último proyecto de app móvil que creaste se llama Alejadín. Una app para compartir notas de voz en tareas y hacerle seguimiento. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si creamos una landing de venta sencilla, pero que luzca muy bien visualmente sobre esta aplicación? Claro, entendido. Lo miro. Le he pedido al equipo de Alejadín una landing de venta en español con una estética cuidada y coherente con la app. Perfecto. ¿Y esa landing desde dónde la voy a poder ver? Déjame ubicar eso ahora mismo. La podrás ver desde el mismo prototipo de Alejadín en el navegador. Cuando esté lista te paso aquí el acceso directo y la podrás recorrer como una web normal. Venga, genial. Pues me quedo a la espera. Muchas gracias. Fíjate ahora, de hecho, que si vuelvo al ordenador puedo ver que directamente donde teníamos el proyecto, el asistente, aunque estuviese desde mi dispositivo móvil y otro chat totalmente distinto,
se ha podido meter en la sesión del ordenador donde teníamos desarrollado el proyecto y realmente por él mismo ha podido enviar todo este prompt para poder generar esa landing que ahora mismo me está creando por la nueva funcionalidad de ChatGPT Sites. Así que ahora solo me faltaría esperar. Unos minutos más tarde ya estoy viendo que estaba comprobando desde aquí si esta página se visualiza bien tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, y como no puedo esperar, voy a ver si realmente está guardando toda la estética de esta imagen previa y la aplicación como tal, y para ello acabo de abrirla por aquí y fíjate el buen trabajo que tenemos por aquí. Aquí como texto ha puesto dilo, Alejadín lo convierte en una tarea clara. Desde aquí podemos ver esta infografía que encaja perfectamente con los diferentes logos por aquí, frases, puntos clave. Fíjate todas las infografías, lo bien que estaría cuadrando, y en definitiva tendríamos una landing que ya no solamente está bien trabajada, sino que además lo hemos hecho directamente desde nuestro dispositivo móvil mediante una llamada con esta función. Vamos a terminar con el sexto y último caso de uso. Este no será un nivel adicional, ya hemos llegado al top con el caso de uso anterior, porque ya solamente faltaría que saliese de la pantalla y me diera un masaje. Así que ahora aquí lo que te quiero mostrar es la tendencia que hay con estas nuevas funcionalidades de inteligencia artificial, ya que todo lo que acabas de ver realmente en el mismo día también lo sacó Claude. Una funcionalidad mediante que por voz también se pueden interconectar con cualquier herramienta, aunque no está tan bien pulida como las de ChatGPT. Para ver esto, acá habría que entrar a la aplicación de ChatGPT de iPhone, ya que realmente a día de hoy solamente está disponible en los iPhone. Pronto lo estará en Android y también en las versiones de escritorio. Ahora mismo no está tan pulida como la de OpenAI, por ahí parece que sigue manteniéndose en la primera posición, pero esto seguramente pronto será una tendencia que lo empezaremos a ver en todas las plataformas como Gemini, plataformas de IA chinas y demás. Vamos a entrar en llamada y vamos a ver de lo que es capaz. Para ello le voy a dar al botón de círculo blanco y vamos a preguntar lo siguiente. Hola, muy buena, ¿me puedes escuchar? Hola, sí, te escucho perfectamente. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Mira, necesito que te metas en mi aplicación de Gamma y me digas cuál es el nombre de la última presentación que tengo. Claro, déjame revisar tu gama un momento. Déjame buscar bien la lista de tus presentaciones. Perfecto, ya lo tengo. Déjame revisar tus presentaciones. Listo. La última presentación que tienes se llama Los complementos o plugins de ChatGPT y la creaste hoy mismo. ¿Necesitas algo más con ella? Mira, me gustaría que crearas ahora otra presentación, pero en vez de que sea de ChatGPT, que hable de los complementos de Claude. Buena idea. Déjame crear esa presentación sobre los complementos de Claude ahora mismo. Perfecto, ¿ahora la lanzo bien? Vale, genial. Ya está en marcha. Gamma está generando la presentación sobre los complementos de Claude ahora mismo. Suele tardar un minutito. ¿Quieres que compruebe cuando esté lista? Nada, no hace falta. Voy a echar un vistacito en Gamma a ver si está. Muchas gracias. Perfecto. Que la disfrutes. Un saludo y hasta pronto. Perfecto, y ahora si me vuelvo a mi aplicación de escritorio de Gamma, puedo ver cómo realmente tenía como última presentación general hace unos minutos la de ChatGPT y sus complementos, y cómo ahora hace un minuto me acaba de generar esta nueva de Claude. Voy a darle un clic y realmente desde aquí pues podemos ver cómo tenemos una presentación completa que nos estaría haciendo directamente el agente de inteligencia artificial de Claude que le hemos dicho mediante voz. Lo cierto es que con todo esto podemos hacer de todo. Al final, lo más importante ya no está en encontrar aquel genio o solución, sino en saber qué queremos desear para convertirlo en una realidad.